vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Buenas noches a todos. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos que estamos a ver el micrófonos, los micrófonos, por favor. Bueno que vino. Iván, vamos a cerrar los micrófonos, Iván, porque no nos está escuchando la persona. Ok. Bueno, aquí estamos nuevamente esta noche, ¿verdad que sí? Vamos pues en este día a disfrutar de esta temática que tenemos para el día de hoy, los pasos para nosotros hacer un proceso de planificación, para planificar nuestra investigación. Fíjense cómo los temas han estado, ¿verdad? Articulados desde la conferencia de apertura, que vimos la importancia del docente como investigador en el aula. Ayer estuvimos viendo el tema de la investigación-acción, la importancia y el impacto que tiene investigar desde el aula para el docente y cómo el mismo docente de alguna manera es el que sale fortalecido de ese mismo proceso de investigación que implica. Y trabajamos todo el tema, ¿verdad?, de los principios éticos que nosotros debemos de considerar desde la definición del tema hasta ya el cierre de nuestra investigación, cómo nosotros pues ir llevando un proceso que realmente responda a la dinámica, a la estructura, a la población con la que estoy trabajando y también que sea transparente, veraz, coherente, ¿verdad? Sincera, que no afecte a la población con la que estoy trabajando. Entonces, pues en esta noche tenemos este tema, los pasos de la planificación de una investigación. Agradecer nuevamente pues la presencia de ustedes en este encuentro a pesar de las lluvias, de la situación, ¿verdad?, en que nos encontramos como país, pero vamos a orar, vamos, ¿verdad?, también nosotros como comunidad educativa, que siempre estamos pues unidos a todos los acontecimientos que suceden en nuestro país, pues a nivel mundial también, pedir a Papá Dios que nos cuide, que nos protege de cualquier situación, también las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para que puedan ser ayudadas y ellos mismos también colaboren en este proceso. Bueno, pues con esta introducción que hemos dado, vamos entonces ya a dar inicio a la temática de esta noche. Recordar que vamos a tener un espacio de preguntas, pueden irla formulando en el grupo. Vamos a tener también la asistencia que se va a tomar de manera automática, aunque colocamos también un link en el chat de la videoconferencia. Pueden también en el chat de la videoconferencia hacer sus preguntas y bueno, en el momento que se abre el espacio, pues estaremos también revisando para dar respuesta a estas inquietudes. Vamos a presentar a uno de los expositores de esta noche. Vamos a tener a Wilfredo y a Wilfrido. Vamos a tener, entonces tenemos aquí, ¿verdad?, nuestro compañero Wilfredo Rosario, y vamos a tener a nuestro compañero Wilfredo Hernández. O sea, son dos Wilfredo y Wilfrido. Yo me confundo, así que espero que ustedes no se confundan. Bueno, son dos grandes personas que tenemos con nosotros en el programa. Ellos son parte del equipo de los asesores que le estarán acompañando también en su proceso de investigación. Tenemos aquí pues al doctor Rosario. Él es un magistrado, un maestro de maestros, ¿verdad que sí? Con esa dedicación, esa dedicadeza que tiene también por la educación, por servir. Y bueno, ¿qué decir de él? Ustedes lo van a descubrir en esa ponencia que él nos va a hacer en esta noche. Así que nuevamente bienvenidos, avisar en el grupo, avisar a sus compañeros que estamos ya iniciando. Recordar que es un requisito importante asistir a las videoconferencias. Ayer hablábamos del tema de la ética, entonces un elemento de la ética es la honestidad y la sinceridad. Si ya sabemos que esto es parte del proceso, entonces tenemos que darle continuidad al mismo. Así que nada, muchas gracias, buenas noches y les dejo pues con mi compañero Wilfredo Rosario. Adelante.
Gracias, me escuchan, me avisan, me escuchan, porque ustedes saben que con esta lluvia la conexión se hace un poquito tediosa. Algunas veces uno tiene un internet bueno y la lluvia te dicen que no es bueno. Sí, pero Muchas se gracias, escucha muy bien, se Joanny. escucha bien. Perfecto, muchas gracias, Joanny. Pues nada, tal como le ha manifestado la maestra Joanny, Wilfredo Rosario Carrión, aquí estamos de esta parte para compartir algunas ideas que considero que son importantes para cada uno de nosotros en este proceso de inducción, ¿verdad? De Conoce tu Regional Investigando. Lo primero, quiero comenzar pues estableciendo algunos pasos importantes que nosotros debemos conocer a la hora de trazarnos un tema de investigación y es preciso enfocarlo a esta dimensión del IDICE. Primero, el IDICE tiene unos objetivos, una mirada de lo que busca a través de este proceso, Conoce tu Regional Investigando. Y precisamente, quizás ya ustedes lo han visto en otra participación, que es promover el conocimiento, ¿verdad? Y el análisis de la realidad educativa desde cada uno de los contextos de los maestros y maestras, llámese regional, distritos educativos, centros educativos y ambientes áulicos. Y para eso, pues tenemos entonces una búsqueda, ¿verdad? Unos indicadores que se buscan medir con unos resultados de investigación. Y a partir de ahí, pues hay un horizonte, una búsqueda a una realidad, a una necesidad. Y esa búsqueda va enfocada precisamente en este plan de Conoce tu Regional Investigando, que se ofrece a través del IDICE, que es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Este programa es bueno recordarle que está enfocado bajo unos fondos POA que se establece para dimensiones escolares, contextuales de educación o de los entornos educativos en busca a mejoras de acuerdo a situaciones, circunstancias, problemáticas. Y entonces se establecen esos fondos para medir, buscar investigaciones de impacto con miras a subsanar esas deficiencias o esas debilidades. Por eso, la finalidad de estos recursos que se establecen a través de este POA es precisamente buscar unas líneas de investigación, trabajar en funciones a unas líneas de investigación que ya el IDICE pues la ha trazado a través de un diagnóstico realizado y es bueno refrescarles cuáles son esas líneas de investigación, que es el currículo de aprendizaje en sus diferentes niveles y modalidades, centros educativos como espacio de investigación, innovación, gestión y liderazgo, la carrera docente, formación y formación bajo el enfoque de competencias, la educación secundaria, programas y modalidades, salidas a los diferentes mercados, ¿verdad? Y las políticas educativas y programas que son el proceso inter y transdisciplinario. Entonces, esa es la mirada, el horizonte que tiene el IDICE en busca de establecer investigaciones de impacto referentes a esas líneas de investigación. Pero, ¿qué es importante que nosotros conozcamos a la hora de desarrollar una investigación? Pues mire, conocer la estructura del IDICE en función a este programa, conoce tu regional investigando y a partir de ahí ver cuáles son esas líneas de investigación de mayor trascendencia que me impacten a mí, primero como investigador, como profesor, como docente, y a partir de ahí, qué necesidad yo veo en la escuela, en mi entorno, en mi contexto, para entonces poder ajustar y planificar una investigación de impacto que subsane algunas de esas debilidades que yo he podido observar.
Y ahí, pues entonces viene esa mirada de la investigación, de los pasos que yo tengo que seguir para desarrollar esa investigación. Y en ese horizonte ya de conocer esa vertiente que tiene el IDIC, conocer esas líneas de investigación, entonces viene el esquema de la elección del tema. ¿Qué quiero yo investigar? Y a partir de ahí, de ver esas necesidades, elijo el tema que sea de mayor interés, que esté dentro de esos núcleos establecidos en el IDIC para yo poder trazar entonces una mejora. Y para eso tengo que conocer, tengo que ver el tiempo que dispongo, el tiempo que dispone el IDIC para desarrollar este tipo de investigación, con cuáles recursos yo cuento, qué conocimientos yo tengo acerca de esa situación, de ese problema, de esa situación que me lleva a mí a trazarme entonces un tema que pueda mejorar. Y para eso hay algunos consejos importantes. Por ejemplo, Kumar y Ahmed dicen que es importante conocer el tema de la investigación, que es uno de los aspectos más importantes, tener bien claro a la hora de investigación, quiero hacer, qué quiero desarrollar a una de estos que mi aspecto, hasta qué quiero hacer, qué quiero de para tipo de investigación, cuál es la habilidad que hay respecto a este tema que yo quiero escoger, qué recursos, cuáles datos yo tengo, cuáles datos, llámense datos bibliográficos de tiempo, las data, el acceso a la literatura para poder desarrollar esa investigación. Y es importante aclarar la originalidad y la contribución de esa investigación. Aquí yo no voy a buscar un tema porque lo encontré en el internet, lo encontré en una plataforma o viceversa, lo encontré en un centro educativo ya plasmado, sino que yo tengo que tener una originalidad. ¿Qué es lo que yo busco con este tema? ¿Qué impacto yo quiero lograr a través de este tema? ¿Y cuál es la trayectoria que yo voy a seguir entonces a trabajar para conseguir esos datos que me indiquen que yo voy a lograr una mejora o con el educativo? Definir qué voy a investigar, cuáles son las ideas más trascendentales, tema que yo escogí, ahora cuál es la cuál es el objetivo más y cuáles son esas preguntas que fortalecen la búsqueda de información respecto a mi estudio. Y aquí viene entonces un poquito, voy a ir un poco rápido para que tengamos tiempo de abordar las demás temáticas. Y aquí viene entonces la delimitación del tema. ¿Qué es delimitar un tema? Es que dentro de un núcleo, ¿verdad? De una línea de investigación, hay muchas vertientes, muchas aristas que hay que tocar, pero que yo no voy a poderla tocar en una investigación, en una sola investigación, sino que yo voy a escoger con mayor especificidad cuál es la que yo quiero. Por eso, ¿qué parte específica del tema preparar ese tema? Tiempo, población, texto, eso es muy importante. Y a partir de ahí, como dice Hernández, delimitar un tema que me permita a mí precisar sus límites específicos con claridad, el objeto del estudio,
que implica, perdón, implica evitar la dispersión y centralizar solo lo que a mí me interesa impactar. Y a partir de esa dimensión de lo que yo busco y en qué busco impactar, viene entonces la delimitación del tema de la investigación. Y algunos elementos importantes que nosotros debemos considerar: identificar bien ese tema general de interés, identificarlo, cómo crearlo, cómo elaborarlo, cómo diseñarlo, cuál es el área amplia de estudio de ese tema. Por ejemplo, si estoy trabajando la violencia escolar, delimita entonces el lugar espacial de ese tema. Se llevará a cabo la investigación, si es un centro, cuál es el contexto, en qué regional, en qué distrito educativo. Limitar bien tiempo por cuál es el protocolo de una. Dentro de las hay un poder dar resultados que se tienen a través de este investigando regional, ¿verdad? Limitar la población, parte también importante, porque tenemos en muchas circunstancias tengo estudiantes, tengo profesores de diferentes áreas, tengo regional, tengo distrito. Yo tengo entonces que ver acá qué incluirá y a quién incluirá mi investigación respecto a esa línea de investigación que yo esté trabajando. Por eso, delimitar la temática también es un aspecto importante. ¿Qué aspecto específico de ese tema tú quieres abordar? Si es la violencia, si es la causa de la violencia escolar, si es el efecto, si son las percepciones de la violencia escolar. Es decir, tener bien claro y especificado la porción de esa investigación que tú quieres trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a trabajar la violencia escolar entre estudiantes de educación secundaria en escuela pública de República Dominicana, es un horizonte. Ya yo tengo esa mirada en qué es la violencia en las escuelas públicas de la República Dominicana. Ver así con puntualidad, con especificidad, qué es lo que yo quiero. Y a partir de ahí viene y surge otro paso importante de la planificación. Conocer en investigación situación. Describir la problemática que ha motivado el que tú elijas ese tema. ¿Cuál ha sido? Y en esta problemática para la elección es bueno siempre destacar qué ocurre. Y aquí hay que exponer con lujo de detalle, ¿verdad? El problema formal de tu investigación, de lo que tú quieres, ¿verdad? Y a partir de ahí determina en qué área quieres explorar, quieres discutir, buscar, para que tú tengas una, cómo yo es real, o vamos a ponerlo si es subjetivo o es objetivo, porque algunas veces cuando hablamos de objetividad es lo que a través de una investigación científica se ha comprobado esa existencialidad. Yo puedo decir que hay un rango alto de violencia en las escuelas dominicanas, pero si yo no tengo ese tema
con unas evidencias científicas a través de un diagnóstico que se haya hecho que compruebe esa realidad, es un tema subjetivo, es decir, que carece de las evidencias científicas que me demuestren que ese es un problema real. Entonces, viene aquí la subjetividad, las precisiones propias mías y no la científica. Y aquí es interesante, es de mucha relevancia que cada investigador que tiene una circunstancia que investigar vea de manera científica el problema, no de manera subjetiva. Es decir, por la palestra pública hay problemas, ¿cómo lo y también elaborar si tiene necesidad de hacer, ¿verdad? Diagnóstico implica de que tú un cuestionario para medir una realidad al problema que estás trabajando, somete esa encuesta, una observación, de manera que te dé unos resultados a través de una muestra diagnóstica para determinar la certeza del problema, si existe o no existe, cuál es su nivel, su rango de impacto, para que entonces a través de ahí pueda tú argumentar que existe un problema o no existe problema. Pero también ya hay estudios referidos que es importante considerar. Son estudios científicos, no son informaciones que están colocadas ahí en Google, que yo la puedo bajar, no, sino que son informaciones que se han hecho a partir de estudios serios y científicos que demuestran ya una situación, una realidad referente a algún tema, algún contexto escolar, alguna realidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo puedo escoger esos datos estadísticos que ya han sido comprobados, que ya tienen investigada, y puedo armar, estructurar mi problema en función a ese estudio ya realizado. Pero siempre es bueno que tú lo desarrolles con evidencia, ¿verdad? ¿Cuáles estudios han demostrado esa realidad, esa problemática que tú quieres seguir abordando, que quieres ampliar en busca de poder ampliar esa mirada y dar solución a realidades específicas en función a ese estudio ya desarrollado? Y entonces, a partir de ahí, porque es importante este tema, ya hay unas referencias hechas o ya hay un diagnóstico que tú realizaste. ¿A quién afecta esa realidad? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas posibles o cuáles son las consecuencias posibles que puede crear esa situación que tú estás estudiando? Es decir, enriquecer el problema, que te permite entonces decir que es de necesidad, es de urgencia estudiarlo. Entonces, ¿qué se sabe y qué no se sabe de ese tema? Importante que lo tengas bien identificado. Estudios ya realizados acerca del mismo, posible diagnóstico que tú hayas hecho que determine esa realidad o esa circunstancia. A partir de ahí vienen entonces una serie de preguntas importantes que es bueno hacerse referente a esa situación o a esa necesidad o a esa circunstancia. Y aquí esto se llama investigación, la formulación de preguntas de investigación, que es la que define una o varias preguntas centrales que orienten ese estudio que tú estás desarrollando y que estas deben ser claras, deben ser específicas, susceptible, ¿verdad?, a ser respondida en la investigación que tú estás desarrollando. Y a partir de ahí, yo te tengo, por ejemplo, varios ejemplos que podemos ver. Tienes un tema general, elaboraste tu investigación, tienes el tema ya bien claro, bien precisado,
Pues a partir de ese tema viene una pregunta general de investigación que llamamos pregunta problema, en función a ese título que ya tú determinaste. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de ansiedad que prevalece en los estudiantes de las escuelas públicas dominicanas? Esto se llama delimitar el contexto, ¿verdad? Y aquí viene, ¿qué es la delimitación? Prevalencia de los estudiantes públicos. Que ya yo tengo lo que es de investigación. A partir de ese tema de investigación surgen entonces otras preguntas que me van a llevar a profundizar ese tema. Y esto lo llamamos preguntas, problemas específicas, ¿verdad? Entonces, medimos aquí cuál es la frecuencia a la semana, ¿verdad? A la semana que tienen estos alumnos de esta prevalencia, cuáles son esas. Elaboramos entonces unas preguntas específicas generales para medir ese impacto de ese problema general. Aquí vemos las diferentes circunstancias, vemos los cambios, vemos las dificultades, vemos los síntomas específicos, el malestar que provoca esto. Ya, esto me va ampliando. Y en metodología, cuando le toquen darle la parte de metodología, entonces le van a explicar, bueno, mira, para medir estos objetivos específicos se necesitan unos instrumentos que me van a ir o a través de una ficha de observación, a través de entrevistas que me van a ir midiendo en un periodo de tiempo esa realidad. Y desde ahí es que yo voy entonces conociendo la amplitud de ese tema. Y viene, por ejemplo, en qué niveles afecta esa circunstancia de eso, de la ansiedad, en qué manera eso influye en el nivel de ansiedad de mis estudiantes o de los estudiantes de esa escuela o de esa regional o de ese distrito. Entonces, vamos a ver que esa pregunta general tienes unas preguntas específicas que se derivan de la misma y que a través ya de una metodología que más adelante se explicará, yo voy a elaborar unos instrumentos que me permitan ver, observar esa realidad y poderla entonces sustentar científicamente a través de una comprobación ya de evidencia, ¿verdad? Evidenciada porque voy a medir, voy a cuantificar una realidad. Y luego, a partir de esa pregunta problema, vienen otras realidades. Por ejemplo, el objetivo general que va a salir específicamente de esa pregunta general de investigación. ¿Qué se busca lograr con ese objetivo general? Bueno, se busca ya establecer la mirada central de lo que tú vas a trabajar. Determina el nivel de ansiedad que prevalece en los estudiantes de las escuelas públicas dominicanas y cómo ese efecto de su rendimiento académico provoca, qué sé yo, dificultades en el bienestar de sus estudiantes. Ya tú elabora específicamente qué es lo que tú quieres. Y vienen entonces unos objetivos específicos en funciones a cada pregunta que yo me planteé. Y entonces, por ejemplo, identificar frecuencia semanal con la que los estudiantes de las escuelas públicas delimitar, viene aquí la delimitación del presentan manifestaciones de ansiedad tales como cambio de conducta, dificultad para concentrarse, síntomas físicos inexplicables. O sea, yo tengo que ir mirando todo eso para dar respuesta a ese objetivo general. Tengo que analizar en qué medida los niveles de ansiedad entonces afectan ese rendimiento académico de estos estudiantes. Esto es para ponerle un caso y lo refiriendo en función a un caso, a un tema específico. Y vamos a ir mirando entonces de manera detallada cómo cada uno de esos objetivos se van a ir cumpliendo
a la hora de yo desarrollar mi trabajo de campo con una metodología específica, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que para medir esos objetivos, obviamente tengo que tener diseñado un instrumento que me permita aplicarlo a esa realidad que yo estoy midiendo o que yo estoy estudiando en ese centro, en esa regional o en ese distrito educativo. Luego que ya yo tengo todo esto, me permite, después que yo haga una cuantificación, pues unos resultados. Y esa es la amplitud de certificar evidencia, porque ya yo unos establecido con una normación específica, es decir, con unos porcentajes, si bueno, si regular, si malo, y entonces me va a permitir hacer una reflexión, un argumento, un análisis, ¿verdad? De la importancia de la dimensión de alcance de esa circunstancia. Y entonces ya me va a dar el impacto y me va a decir entonces cómo tengo yo que trabajarlo para corregir esa deficiencia o esa debilidad. Otro aspecto importante dentro de la investigación que tengo que tener en cuenta es la mirada de justificar mi situación, mi problema, mi tema. ¿Qué te permitió a ti investigar esto? Entonces aquí viene, ¿cuál es el impacto que tiene esa investigación? ¿Cuál es la relevancia que tiene? ¿Cuáles son las diferentes áreas que mejorará esa investigación? ¿A quién impactará esa investigación? Porque no solamente es escribir o redactar unas ideas ahí. Esas ideas tienen que ir redactadas en función a un mejoramiento de algo. Eso que a través de la justificación yo voy a demostrar que mi estudio tiene prevalencia, es de importancia, va a tener impacto y va a mejorar un área específica que yo estoy buscando a través de un problema detectado. Y entonces viene esa mirada que es la que me va a permitir vender el producto, vender la investigación. Una justificación bien establecida es una mirada que cuando el lector automáticamente se concentre en eso que tú has hecho, va a decir, o que quieres hacer, va a decir, oye, esto tiene prevalencia, tiene importancia, hay que darle una mirada, hay que considerarlo, porque mira, va a mejorar esto. Por eso es como vender el producto. Y esto tiene mucha importancia de que nosotros pues lo hagamos con toda la claridad posible para ver entonces qué yo necesito mejorar y plantearlo ahí. Y ahí está, qué aportará, a quién beneficia, qué vacíos de conocimiento ayuda a llenar esa investigación tuya. Entonces, es lo que va a decir la relevancia de este estudio. Y aquí luego yo voy a redactar esa justificación. Bien, varios pasos importantes, una justificación de ser relevante, como decía, académico, la parte social, la parte científica, práctica, explicar entonces el impacto que va a tener en tu entorno, en tu contexto, en tu escuela, en tu regional, en tu distrito. Es necesario investigar ese tema porque es de relevancia actual. ¿Qué circunstancias, situaciones te va a permitir subsanar, mostrar si existen vacíos importantes, ¿verdad? Que no, que demuestren que la investigación no se hayan hecho y evitar, todo es para evitar entonces la duplicidad
de investigación esté en sintonía con otra de manera igual, porque siempre las investigaciones han desarrollado. Por eso es interesante conocer, ver una negativa en dos importantes, es arte y la antecedentes. Es para yo estudio realismo desarrollado esa que yo estoy haciendo a mi investigación, identificar que esas metodologías puedan impactar de manera positiva a mi trabajo. Y a partir de mirada de del estado de arte, tienen los antecedentes. Unas veces he encontrado muchos que me preguntan, pero acá, si ya yo tengo un estado de arte necesario, detenerme en ver los antecedentes. Y aquí la pregunta. Los antecedentes te permiten aquí oír estudios que tengan afinidad al que tú estás trabajando. ¿Y por qué es importante? Porque tú vas a una dimensión histórica cuando se han comenzado a hacer estudios referentes a eso que tú estás trabajando o a ese estudio que tú has escogido. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Cuáles son esos autores? ¿Qué aporte han hecho ellos a esa particularidad situacional que tú estás estudiando? Entonces, en los antecedentes, miramos esos aportes. ¿En qué se concentran mucho cuando miran un antecedente? En una dimensión literaria y comienzan y colocan literatura, una definición acerca del concepto que yo estoy trabajando. Y lo que yo tengo que ver cuál es el problema de ese estudio, cuál es su objetivo, cuál es la metodología y qué relación tienen esos elementos con la investigación que estoy estudiando. Nosotros decimos concentrarse como en el resumen científico. Cuando yo termino de hacer una investigación, siempre tengo que hacer el resumen científico. Pues entonces, el antecedente que tengo que buscar a través de estudios bibliográficos es elaborar, crearle ese resumen científico y no solamente colocarlo en mi estudio, sino que yo tengo que decir, bueno, yo estoy colocando esto que tiene una relación muy cercana con el estudio que yo estoy ejecutando, que yo estoy llevando a cabo. Se relaciona en estas dimensiones, impacta ese estudio en estas dimensiones de mi estudio, ¿verdad? Del estudio que estoy llevando a cabo. Y se diferencia porque también es bueno que el investigador pueda plasmar esas diferencias para que vea que tú no estás haciendo una copia de un antecedente de un estudio que es igual al tuyo, sino que tú tengas que diferenciarlo para que pondere con mayor fortaleza tu estudio. Mira, yo me relaciono en estos contenidos con este estudio, pero también hay una diferencia de esto. Yo estoy enfocado acá y este estudio está enfocado en esta línea de investigación. Eso es bueno que se especifique a la hora de escoger antecedentes. Antecedentes, unir, ¿verdad? La citación bibliográfica en un mapa como lo establece los científicos del IDI, a paciente, considerar quién fue, el breve resumen del problema, el objetivo, estudio, metodología, los hallazgos, ¿verdad? A la que concluyeron esos estudios y verificar un poco la relación y la diferencia de ese estudio con tu investigación. Y importante aclarar también la confusión que muchos pues, nos preguntan cuando hablamos de la asesoría. El estado del arte
investigación radica principalmente en su profundidad. Es una revisión un poco más profunda, actualizada y crítica del conocimiento existente sobre un tema que va en relación a la investigación tuya. Y el antecedente son referencias de estudios ya un poco más prolongados que también tienen un grado de cercanía con la investigación que tú estás desarrollando. Entonces, a partir de ahí, cuando ya tienes una claridad sobre estos aspectos en una investigación, eh, viene otro elemento importante, que es el marco teórico de mi investigación. Hablo en función a lo que nosotros muchas veces recibimos investigación en el marco teórico. Se centran mucho solamente en definir conceptos. Un marco teórico no se trata en definir conceptos. Trata primero de estructurar a sí mismo. Como ha elegido el tema de tu investigación, tiene unos elementos clave de tu investigación. Si, por ejemplo, está violencia escolar, tú tienes que verificar el tema de violencia escolar. Entonces, de lo mayor a lo menor, primero se hacen unos estudios referentes a la conceptualización principal, que es la violencia, estudios que determinen ese concepto de violencia, quienes no es definir, no es un cuestionario para ir definiendo conceptos, no, no es mirada a través de investigaciones desarrolladas en función a este concepto. Violencia escolar, quiénes la han trabajado, cómo la han trabajado, cuáles se han hecho de ese tema. Diseñar entonces un marco teórico con una serie de estructuras en funciones a unos subtítulos que te permita entonces fortalecer teóricamente la de tu estudio. Pero esa tiene automáticamente un análisis, pero Bien, buenas noches, buenas noches. Al profesor parece que está teniendo dificultades con el tema de la conectividad. Pedimos un poquito de paciencia, de disculpas al mismo tiempo. ¿de qué lo llamamos mayor? Sí, sí, adelante, adelante, Wilfredo. Pedro Sotilla establece conceptos que van Bien, bien. Buenas noches, buenas noches. Sabemos que estamos teniendo dificultades con la conectividad con el maestro Wilfredo, pero ya él está concluyendo esta parte para que pasemos entonces a la otra persona y cualquier cosa, gráfica. el facilitador anterior pues nos va a aclarar, ¿de acuerdo? Que hacia yo así mismo
Excelente. Nuevamente. Hola. Hola, hola. Conectividad. Giovanni. Bien, buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Vamos, Hola, ¿me ¿me escuchan escucha? ahora? Sí, sí. Hubo como una pequeña ¿Me escuchan? interferencia, Wilfredo, se perdió como un poquito por la conectividad. Entonces, ahora que te escuchamos, si puedes como hacer un resumen para que como que quede más claridad en lo que estabas explicando, sería bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Hola, ¿me estás escuchando? Si me escuchan a mí, levanten la manita, por favor. A mí sí me escuchan, ok. Entonces es la conectividad de Wilfredo la que ha tenido problemas, pues el maestro ha intentado, ¿verdad?, explicarnos todo lo que conlleva pues un proceso de investigación, cómo planificamos nuestra investigación. Desde el tema, desde que nosotros decidimos pues elegir el tema, ver a partir de dónde vamos a elegir el tema. En el caso de nosotros tenemos unas líneas de investigación que se nos facilita desde el programa con unos ejes temáticos. Ya en el grupo se ha mandado varias veces el documento de la convocatoria. Por favor, revísenlo, léanlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque el documento base son las orientaciones que el programa utiliza, tanto para que ustedes pues, puedan elaborar una buena propuesta, como también para la evaluación misma de la propuesta. Entonces ya el maestro nos hacía esa revisión exhaustiva de todos los procesos, todos los pasos que son importantes que nosotros sigamos para hacer un buen proceso de investigación. Bueno, tenemos manitas levantadas por ahí, Rosario, compañero Rosario, vamos a ver entonces esas preguntas antes de continuar con el proceso. Ya pues nuestro facilitador ya está aquí, el doctor Hernández está ya disponible, pero vamos entonces a responder algunas inquietudes debido a la interferencia que hemos tenido por el mismo tema de la conectividad. Y nuevamente pedimos disculpas, una estación que se escapa, ¿verdad?, de nosotros, pero es parte también, es parte. Así que nada, yo sé que mucha paciencia han tenido y gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Yudelka tiene la mano levantada. Vamos a ver, Yudelka, vamos a ver su pregunta, su inquietud. Disculpa, era que la tenía levantada para lo de que sí se escuchaba. No tengo inquietud. Está bien, gracias. Gracias, Yudelka. Ángel. Ángel Peralta. A todos la levantaron fue para eso. ¿O alguien tiene alguna pregunta de los que están con la manita levantada? Si no, la podemos bajar. Sí, buenas noches. Buenas Ok. Buenas Ajá. noches. Raquel. Raquel habló Sí, primero. la Mira, le vamos a pregunta dar el no, espacio. la Bien, pregunta mía no es solo, no es referente específicamente de lo que el profesor está hablando, que es un tema muy interesante, sí, pero estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Qué me preocupa en este momento? Que me ya. saque el internet y no tener la forma de volver a acceder y esto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasará con la asistencia de lo que no podamos volver a entrar o cual tengamos alguna interferencia? Porque estoy teniendo No, problemas. mira, la asistencia la estamos tomando del Teams. El Teams automáticamente, las personas que entraron a la videoconferencia, nos manda un listado de quienes estuvieron aquí presentes.
Me escucho, ¿verdad? Esperemos que, sí, esperemos Porque que no me es saque, porque de verdad está automático. complicado. Sí, es automática la asistencia por el programa, por Teams. Perfecto, gracias. A la orden, bien. Buenas noches, maestra. Sí, Edelmira, adelante. Edermia. Edermia, disculpa. Sí, Disculpe, sí. Edelmia, Maestra, adelante. Ujú. sí, era también para decirle que se escuchaba como cortado, entonces no Sí, sé si es sí. por el tiempo. Y mi pregunta es también, maestra, yo participé el lunes pasado, participé este lunes que era ayer y hoy otra vez. Entonces yo quiero saber si es todos los días o cómo es el horario, por Le favor. enviamos el programa en el grupo, todos envíen el grupo para que todos tengan conocimiento. Se les informó que teníamos la apertura la semana pasada y que Ajá, del sí, 20 yo al participé. 24 íbamos a tener este espacio de formación que cerramos ya el lunes. Dios Ah, mediante. ok, Ujú. gracias, Sí, maestra. sí, sí. El programa está en el grupo. Se lo hemos mandado repetidas veces. Ustedes ven que yo soy insistente en enviarlo para que tengamos las informaciones claras. Bien, Sí, tengo ¿alguna una otra pregunta. preguntita? Ajá, sí, Sí. Yudelka. Me gustaría saber algo. A un compañero le pregunté y me dijo, dijo, pero quiero hacer la pregunta. Sin Ajá, embargo, sí, dígame, dígame. yo puedo participar en dos investigaciones, una de manera individual y otra con un grupo, o es mi nombre debe de aparecer una sola vez. Han hecho la pregunta varias veces en el grupo, también aquí ayer en la conferencia fue una de las preguntas. Sí, es posible, usted puede participar en una investigación como principal y en otra puede participar como co. Lo que no puede es enviar dos investigaciones siendo la misma investigadora principal. Ah, ok, muchísimas gracias. A la orden, sí. Bien, Wilfredo Hernández ya lo tenemos por acá, Iván, para que le des el acceso a compartir pantalla mientras vamos contestando algunas de las inquietudes que vamos teniendo. Los que no tengan preguntas, por favor, bajen su manita, bajen la mano para saber quiénes son los que realmente pues necesitan alguna aclaración, observación o pregunta y poderle entonces Quiero darla. preguntar algo. Sí, dígame, Buenas Lesia. noches. Buenas Sí, noches. sería interesante si nos pueden facilitar la presentación para uno retroalimentar. Sí, las presentaciones se están compartiendo en el grupo de la inducción y también en el YouTube del IDAISY van a estar las grabaciones. En el canal de YouTube del IDAISY van a estar ahí las grabaciones que si usted quiere accesar nuevamente, pues podrá tenerlas ahí y visualizarlas nuevamente, ¿de acuerdo? O sea, tendremos los canales Perfecto, para porque que la información, sí, dígame. he tenido muchos cortes, me saca y después me dice debe volver a la reunión. Entonces, Sí, sí, si uno sí. puede tener una idea más completa del contenido, aunque he escuchado mucho y muy interesante, Sí. bueno tener el... Hemos tenido dificultades por el tema del tiempo, eso lo sabemos, ¿verdad? Que sí son situaciones que pasan, pero vamos a continuar y agradecida de que estemos por acá. Bueno, Neuri, ¿tiene alguna preguntita? Neuri. Neuri. No. Dulce. Bueno, pues le pido que por favor bajemos la manita. No sé si es que esa gente dejó el celular conectado y no están aquí presentes. Ah, no, tú ves, esta gente seria, que estamos aquí atentos y activos porque queremos realmente recibir una información clara de este programa y sobre todo llevarnos claridad en los procesos de investigación, en lo que queremos pues realizar. Así que qué bueno que estamos atentos, que no solo estamos conectados, sino que estamos participando de manera activa en este proceso, tomando anotaciones, que eso es muy importante. Así que de verdad, muchas gracias. Dulce, recuerde bajar su manita para saber que ya no tenemos manos arriba, ni ninguna inquietud, ni ninguna pregunta,
para entonces pasar con la persona que nos va a acompañar en esta segunda parte del proceso. De alguna manera, él nos va a reforzar algunos elementos que también pues no trabajó el maestro y que por la situación de la conectividad quizás hubo interferencias. Vamos entonces a presentar nuestro compañero. A ver, aquí está Wilfredo Hernández. Adelante, está por acá. Él es también de los asesores, como ya lo presentábamos al inicio del programa, con un background, ¿verdad? Bastante fortalecido en los aspectos de la investigación científica, docente universitario, ¿verdad? Por muchos años, compañero mío también. Así que nada, por aquí vamos entonces a presentarle al doctor Hernández, que nos va a acompañar en esta parte del proceso de facilitación de la inducción del programa Conoce tu Regional Investigando. Doctor, ¿está por acá? Vamos a ver, él estaba por aquí. Doctor, adelante. Bueno, vamos a darle un momentito. Ok, ya lo tenemos acá, lo tenemos por aquí. Al doctor Hernández es el que nos va a acompañar en los siguientes pasos que debemos tomar en cuenta para una planificación de nuestra investigación. Adelante, doctor. El escenario es suyo. Iván, vamos a colaborar con el doctor en ponerle la presentación. Unos minutos, por favor, nos dan. Estamos aquí en vivo, recuerden, estamos en el proceso de conectividad. Iván, vamos a apoyar al doctor Hernández en la conexión, dale el acceso. Unos minutos, recuerden que esto es en vivo, estamos trabajando el proceso de inducción del programa Conoce tu Regional Investigando. En unos minutos ya vamos a dar inicio nuevamente con la presentación del doctor Hernández. Bueno, Bien, bien, buenas noches. Disculpen el momentito de ausencia, me estaba comunicando con el doctor Hernández, él está teniendo también problemas con la conexión. Entonces, lo que vamos a hacer, debido a la situación que nos está afectando, es que si tienen algunas preguntas en relación a lo que se ha trabajado o en relación al programa, vamos a aprovechar para responder a sus inquietudes y vamos a concluir el encuentro de esta noche. Entonces, ya mañana, antes del tema que nos corresponde mañana, pues ellos nos van a hacer un breve resumen para que ya no quede claro el proceso y yo les solicité
que si nos pueden hacer una grabación de su ponencia y mandárnosla para yo enviársela a ustedes al grupo y así pues ustedes también quedar más claro con todo este proceso, eso pues nos va a facilitar. Así que vamos a agradecerle, ¿verdad?, a los maestros que ellos puedan hacer esa grabación. Ya se la solicité, así la subimos al grupo y ustedes ya se quedan también pues con la información. Bueno, tenemos dos manitas, tenemos a Douglas López, adelante con su pregunta. No se escucha, Douglas. Bueno, vamos a pasar a Franklin entonces. Franklin Taveras. Franklin. Buenas, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, le escuchamos, ahora sí. Sí, quiero saber que además que ustedes explicaban que hay unos beneficios, unos recursos que se van a facilitar para el desarrollo de la investigación. Entonces, además, ¿qué beneficio, quizás no económico, tiene uno al realizar esta investigación que uno piensa realizar? ¿Qué beneficio no Bueno, podría yo uno creo que obtener? ya, si ya el primer día explicamos los beneficios que ofrece el tener el programa. Primero, este espacio de formación que ustedes están teniendo de manera gratuita, la institución le está brindando un espacio de formación para que ustedes en el ámbito de la investigación puedan iniciarse, puedan empezar, ¿verdad?, con todos esos aprestos propios de un investigador de carácter ya científico. Obtienen para su perfil profesional también. Eso va aumentando su background. Cuando usted pone ahí docente investigador, usted está dando, ¿verdad?, un carácter, un perfil profesional ya como docente, obtiene otro carácter. Otro beneficio, ya decíamos, la parte económica, la institución le beneficia de alguna manera con unos fondos para usted poder realizar su investigación. Y nosotros sabemos que muchas de esas investigaciones que ustedes también hacen, que son para el programa, en algunos momentos también pues hasta la utilizan para una maestría o para un doctorado, y eso también le beneficia a ustedes como maestros porque también esos fondos le ayudan a ustedes poder finalizar esos procesos en los que ustedes están inmersos de su formación. La institución también le da esos espacios para que ustedes puedan presentar sus investigaciones y la publicación de la misma. Entonces, esos son parte de los beneficios que se van obteniendo, poder presentar su investigación en una página, ¿verdad?, ya reconocida, indexada a nivel científico. Entonces, esos son espacios que tiene la institución, el IDEICE, para que el docente pueda darse a conocer de una manera científica, no solamente, ¿verdad?, como un maestro de aula también que investiga, que hace procesos de análisis y que va un poco más allá de las aulas con este tipo de procesos, ya con este rigor científico que amerita el desarrollo de una investigación. Sí, no sé si respondió, si necesita alguna aclaración. No, gracias, estoy claro con eso. Cuando usted se refiere a la presentación, que uno la puede no sé si se refiere a las publicaciones o hay un espacio donde uno Si vaya, las presenta. publicaciones, se refiere a las publicaciones, va a haber un espacio de divulgación donde esas investigaciones al final se van a colocar en nuestra revista, en nuestra página web, van a ser publicadas. Y también tendrán espacios, congresos regionales, mesas de diálogos, donde ustedes podrán presentar sus investigaciones. Gracias, Bien, complacido. a la orden siempre. Kirsi. Buenas noches. Buenas noches, Kirsi. Cuando el maestro estaba hablando, habló sobre las preguntas y los objetivos.
Entonces, yo tengo una cuestionante, ya que vi una investigación con una situación que me inquietó, y es la siguiente. En las preguntas tenían 4 y en los objetivos tenían 3. La pregunta sería, ¿se puede poner cantidades diferentes de objetivos y de preguntas o debe ser la misma de manera obligatoria? Debe ser la misma porque una responde a la otra. A cada objetivo usted tiene que hacerle una pregunta de investigación. Ahora, usted puede también unificar en una misma, en un mismo objetivo, en una misma pregunta de investigación, puede encajar 2 objetivos, pero eso también complica un poco a la hora de usted luego ver todo el proceso de análisis y los resultados, porque recuerde que desde que nosotros partimos del tema de investigación, seleccionamos los objetivos, tenemos que dar respuesta a esos objetivos a lo largo de la investigación, y eso es lo que ayudan las preguntas a ayudarnos a nosotros tener una articulación entre lo que nosotros nos estamos proponiendo y el desarrollo de la investigación mediante una respuesta a esos objetivos. Entonces es importante que haya una coherencia entre ambos. Por lo tanto, es importante que la misma cantidad de objetivos responda a la misma cantidad de investigaciones. Eso favorece. Exactamente, eso era lo que le comentaba a la persona que tenía tal situación, ya que si se puede unificar 2 objetivos en uno solo, entonces se puede unificar 2 preguntas para que tengan la coherencia de 3 preguntas, 3 objetivos. Que al Sí, final sí. habla mucho del objetivo, pero al final el objetivo viene de la pregunta, o sea que todo lo que tenemos de investigación, marco teórico y todas las conclusiones van basadas de las preguntas. Sí, 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 así es, así es. Sí, muy bien, Kielce, muy bien. Bien. Yomari, es así. Jomarji, es correcto. Bueno, no se escucha a ella. Catherine Alejo. Catherine Alejo. Cerró el micrófono, Catherine. Así no la podremos escuchar. Ay, me escucha ahí. Ahora sí la escuchamos. Mi pregunta es respecto a la inducción que estamos realizando, si estaremos recibiendo algún certificado como para colocarlo en nuestro currículum, o solamente vamos a llevarnos las informaciones que son bastante útiles para refrescar esos conocimientos que ya tenemos. Entonces me gustaría saber. Sí, estamos en eso, en poderle ofrecer esa certificación, pero a los que están en la videoconferencia. O sea, el que no ha estado en la videoconferencia no podrá recibir su certificado porque usted no ha estado, usted no ha participado. Entonces, estamos en eso, estamos analizando. Después ya le daremos respuesta vía el grupo. Bien, Yudelka Maldonado. La pregunta tiene que ver con la publicación en las revistas indexadas. ¿Cómo uno puede, van a dar certificación o cómo uno podría y dónde escribir para recibir la certificación en el caso de lo que estamos haciendo doctorado? Bueno, los que están en el programa le vamos dando seguimiento hasta el final de su investigación con ese proceso. Ahora, los que tienen un doctorado y quisieran hacerlo, tienen que escribir al IDEICI, a divulgación. Eso en la página web, ustedes van a encontrar a dónde ustedes pueden entonces hacer ese tipo de consultas, ¿de acuerdo? Pero los que están en el programa y que queden con la propuesta aprobada, se le da ese seguimiento hasta la publicación de su investigación. Ok, gracias. Sí, a la orden. Félix. Félix Emmanuel. Félix. Bueno, yo Margie, tiene la mano levantada. Margie, ¿sí me escuchan? Ahora sí, Jomargie. Okay. Margie, sí.
Ok, adelante, Mi Omar. pregunta es referente al llenado del formulario. En mi caso, mi compañera es de otra regional, somos de regionales diferentes. Por ende, hemos deducido que en este caso, la regional donde se vaya a investigar, que es la de ella sería la investigadora principal y por ende yo sería la coinvestigadora. Entonces, sí, muy buena decisión y le voy a explicar por qué. Entonces, mi pregunta es referente al llenado del formulario. ¿Ambas tendríamos que llenarlo, solamente ella como investigadora? No, ambas tienen que llenarlo. Una como investigadora y la otra como co. Ok, muchas gracias. Sí, miren, fíjense, es muy importante eso que ella dice, porque los fondos del programa se van entregando, se van transfiriendo a las regionales y las regionales, una vez llegan los fondos, nosotros le damos la voz de alerta, le enviamos el listado de los investigadores con los fondos que ustedes van a recibir y es en la regional que ustedes van a recibir esos fondos. Por eso le decía a la compañera que qué bueno que ellas se aclararon y pudieron definir porque que fuera la principal donde van a hacer la investigación, porque así es, ella sería la que recibiría los fondos. En el caso de los investigadores que se asocian, siempre es el investigador principal el que va a recibir los fondos. O sea, a nombre de esa persona es que se recibirían los fondos. Es importante que ustedes tengan en cuenta esa parte, ¿de acuerdo? Y para la entrega de sus propuestas, cuando ya terminemos esta jornada que terminamos el lunes, pues a partir de esa fecha hasta el 28 de noviembre, ustedes tendrán para enviar sus propuestas. Yo eso se lo voy a recordar en el grupo. Es importante que ustedes puedan poner en una carpeta comprimido la propuesta, el cronograma y el presupuesto del cual vamos a hablar más adelante, cómo hacer ese presupuesto en coherencia con su investigación y con el cronograma de la investigación para que usted pueda hacer un buen uso y un manejo adecuado de los fondos. Félix Emmanuel. ¿Puede volver a repetir esa última parte que usted dijo? Que más adelante nosotros tenemos ya en nuestra agenda una parte en la que le vamos a hablar del manejo adecuado de los fondos y que a partir ya del martes ustedes pueden empezar a enviar sus propuestas al correo de conoce, así mismo como lo estoy diciendo, yo se lo voy a poner en el grupo, pero como le estoy diciendo, conoce tu regional investigando @ideice.gov.do en una carpeta comprimida donde tenga en todos los documentos los nombres de los investigadores, para que no se nos vaya a extraviar ningún documento de lo que ustedes enviaron. En esa carpeta comprimida, ustedes van a colocar su propuesta de investigación, el cronograma y el presupuesto, del cual, vuelvo y repito, le vamos a hablar más adelante, le vamos a explicar paso a paso cómo ustedes organizar su presupuesto. Por eso no estamos recibiendo propuestas ahora, sino al final, porque queremos que ustedes hagan un buen trabajo, que hagan un buen proceso y ya sea que ustedes manden sus investigaciones para acá o para otra institución como la MESI, que también tiene fondos y ahí ustedes también puedan investigar, pues ustedes aprendan cómo ustedes participar en este tipo de concursos de investigación científica y que puedan seguir avanzando. Esa es la idea de este programa, que ustedes no solo se queden aquí, sino que sigan adelante, mucho más. Bien, Félix Emmanuel. Bueno, Félix no se escucha, vamos a ver si Raquel la escuchamos. Raquel. Bien, hola otra vez. Creo que fue el primer día, usted hizo la mención de que cuando le preguntamos, porque algunos en el formulario de inscripción subimos el tema que habíamos elegido, el título. Sí, sí, sí. Solo que yo le expliqué que en este momento yo no lo había delimitado, pero también usted hizo mención en el día de ayer, que el día de ayer creo que fue, que sería bueno como enfocarnos en el centro educativo donde estamos trabajando.
para de esta forma poder llevar para los gastos y todo ese tipo de cosas y tener un mejor control de la investigación, todo lo demás. Exacto, pero Entonces, esas son sugerencias que nosotros le vamos haciendo, o sea, para que ustedes no se encierren y decir, ay, pero es que entonces yo no me puedo hacer la investigación aquí, yo no me puedo ir a otro centro. Sí, puede hacerlo, pero ustedes saben que a la larga nosotros como docentes se nos complica un poco estar saliendo mucho del centro educativo. Entonces, es para que ustedes hagan sus análisis, ¿no? En base a su pero realidad. tendríamos opción de, por ejemplo, visitar otros centros que sean, por ejemplo, de la misma red de centros para hacer como triangulación de información, ese tipo de cosas para asunto de, Claro que de sí, que la claro que sí, información tenga más peso. sí, pero recuerde que desde el inicio usted tiene que poner los nombres de esos centros con lo que usted va a trabajar. Bueno, pues sí, entiendo. O sea, si usted va a trabajar con 2 centros, 3 centros, eso desde su propuesta tiene que estar claro. En el presupuesto usted tiene que tener esos centros y el traslado a esos centros, porque usted tiene que justificar el traslado a esos centros, cómo usted se va a trasladar, combustible que usted va a gastar. Entonces, todo eso es parte del presupuesto que usted tiene que hacer. Entonces, ya más adelante le vamos a hablar del presupuesto para no, Sí, no porque en el mezclar muchas presupuesto, cosas. de hecho, el presupuesto estoy porque estaba intentando trabajar esto, pero ayer usted hizo la mención del presupuesto y vi que llevan unos detalles que yo no lo tengo estipulado, que debo de agregárselo. Sí, no, pero tranquila, que hay una persona que nos va a colaborar y les va a explicar muy bien cómo ustedes manejar ese tema del presupuesto y cómo hacer sus presupuestos. Ok, perfecto, gracias. Sí, a la orden. Edwin. Yo quería aportar. Perdón. Lesia, sí, sí. Lesia es una de nuestras asesoras, ¿eh? Adelante, doña Lesia. Quería aportar en cuanto a la pregunta de la chica sobre ir a un centro diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a hacer un estudio hay que salir, hay que estar pendiente y muchas veces se les dificultan los permisos. Entonces, lo recomendable es que usted lo haga en su centro, aunque usted puede hacer una investigación comparativa y puede utilizar datos de otros centros. Hola, parece que se le fue la señal a Lesia. Sí, pero ya creo que quedó claro ese tema del por qué nosotros le hacemos la sugerencia de que traten de hacerlo en su mismo centro para evitarles inconvenientes a ustedes. Esa es la razón, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien y conocen muy bien. Bueno, Edwin, disculpe y adelante. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, le escuchamos, Edwin. Y señora Joanny, hay algo que usted hace un momento dijo que no escuché bien, que las personas que estén desarrollando o realizando algún doctorado que no pueden participar en esta jornada de investigación. No hemos dicho que no pueden participar. La compañera preguntó que si nosotros esa investigación se la podemos colocar en la revista indexada. Entonces yo le dije que en el caso de que ella tenga su doctorado y quiera hacerlo, yo la refería a nuestra página web donde ella puede escribir al espacio de divulgación y solicitar que su investigación pueda ser publicada. En el caso de los que están en el programa, ya cuando finalice el proceso, sus investigaciones son colgadas en la página. ¿Quedó claro, Edwin? Sí, está bien. Sí, no es que no, todo el maestro puede solicitar. Recuerden que este es un espacio pues para eso. Ahora el IDEICI también revisa, tiene un equipo de evaluadores que revisan esas investigaciones antes de ser publicadas y ahí les responden si es posible o no hacer esa publicación. Sí. Bueno, Julio Romero, adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches.
Estamos, sí. Oye, quería hacer en cuanto a la metodología una aportación o una aclaración que me hagan, porque yo acabo de hacer una tesis. Y entonces, en cuanto a los objetivos, sabemos que usted habló de varios objetivos, pero serían, cuando se habla, por ejemplo, de objetivo, hay un objetivo que es el objetivo principal. Ese sí debe ser solamente uno. Ahora, cuando son los objetivos, un objetivo, el objetivo general, pero hay otros objetivos que sí pueden ser más de uno. Yo creo que me aclare ahí, por ejemplo. El objetivo general, pero hay otros objetivos específicos que de ahí van a depender las variables que uno va a tener en la investigación. Eso por un lado. Por el Sí, otro. vamos a ir despacio. Sí, la pregunta, digo, sí. Por el otro es, sí, pero déjeme apuntar lo otro que es bastante interesante. Si nosotros queremos una investigación objetiva, es obvio que debemos hacerla en otro centro, no donde estamos, porque pueden haber algunos sesgos en los centros que uno está. Y eso no nos va a permitir hacer algo, o sea, una investigación muy objetiva. Lo que sí podíamos es comparar, como usted dice. Pero, ¿qué hay que hacer? Y ya yo estuve investigando en mi centro, y es que como se va a estar en este proceso, que la regional informe al centro que uno va a estar en este proceso y ellos van a viabilizar los permisos. Porque para que seamos objetivos, en los centros donde estamos tenemos los problemas y lo conocemos, pero tenemos que ver lo de otros para que podamos entonces hacer una investigación más objetiva. Desde mi punto de vista, creo que eso debieran sopesarlo. Sí, recuerden que nosotros no le estamos diciendo que no, porque de hecho se ha hecho, hay investigadores que han trabajado con varios centros. Lo que le estamos diciendo es que sopesen la elección de otros centros y sobre todo el tema de las distancias por ustedes mismos. Pero el programa, una vez que las propuestas son aprobadas, le enviamos un correo a los directores regionales con el listado de investigadores que aprobaron sus investigaciones, precisamente primero para que ellos conozcan ese personal docente y sepan en qué va a estar trabajando ese personal docente durante ese tiempo, porque también a ese personal se le convoca a un encuentro de apertura aquí en Santo Domingo, y en ese encuentro vienen, firman su carta de compromiso, también son invitados los directores regionales. Entonces, ellos van a tener conocimiento de quiénes son ustedes. Ustedes van a ir a la regional a recibir sus fondos. Ellos son los que lo van a entregar. Entonces, va a haber un contacto de ustedes con el personal de la regional y ellos van a saber que ustedes están en este proceso. También los temas de los permisos, ellos lo van a facilitar. Y que en el programa también hay unas cartas que debe darla el director inmediato, su jefe inmediato, o sea, su director de centro, su director de distrito, su director regional, y entonces ya ellos son de conocimiento que usted está participando en el programa, o sea, que no es algo desligado de las regionales. Y en relación a la otra pregunta que usted hacía, la compañera lo que preguntó fue en relación que si la misma cantidad de objetivos eran la misma cantidad de preguntas de investigación. Esa fue la pregunta de la compañera y la respuesta que le dimos a ella. Bien, adelante, Yasmín. Yasmín. Pueden bajar las manos lo que ya sus preguntas, hicieron sus preguntas para saber con quién contamos ya en el espacio para hacer sus preguntas. Bueno, Yasmín nos escucha. Yuridis, creo que fue la que habló hace un ratito. Buenas noches. Buenas. Soy Buenas Yasmín. noches. Hola, Yasmín. Sí, tengo una pregunta. Cuando usted hablaba ahorita que alguien preguntó sobre si una persona puede participar en más de una investigación. Entonces la pregunta mía es, si en un centro educativo hay dos grupos de investigación, ¿esa persona podría participar en los dos? No, la respuesta, la misma persona en dos grupos.
no le va a ser factible trabajar en dos grupos al mismo tiempo, con dos investigaciones al mismo tiempo. Estamos trabajando con una sola investigación. Usted va a proponer una en la que a lo mejor usted es el investigador principal y en otra usted está pues como colaborador. Pero dos del mismo centro, entiendo que ya ustedes ahí deberían sopesar. Pero de todos modos, el equipo que evalúa, ellos son los que evalúan todos esos aspectos y sí toman en cuenta de que no se repita la misma persona para dar oportunidad a otros docentes. Entonces, validen esa parte. Muchas gracias. Sí, sí, sí. A la orden a Maurice. Buenas noches. Tengo una pregunta. Es la primera vez que participo de la videoconferencia y me gustaría saber si previo a mandar la propuesta debo registrarme en algún link o como... Sí, previo a enviar la propuesta se van a enviar al finalizar. Nosotros no estamos recibiendo ahora en este momento propuestas porque estamos en este proceso de la inducción que finaliza el lunes 27. A partir del martes 28 de octubre hasta el 28 de noviembre estaremos recibiendo. 28 de noviembre, si usted la mandó ya a la 1 de la mañana y eso no es 28, eso es 29, ya no vamos a recibir, ya usted no va a poder entrar. Entonces, esas fechas es importante que usted la tomen en cuenta, por eso le mandamos el documento de la, o sea, la propuesta de la convocatoria, se lo compartimos en el grupo. Por favor, léanlo, que hay muchas las inquietudes que ustedes están exponiendo aquí están en el documento. Entonces es importante sacar un espacio para revisarlo, para leerlo, para aclarar mis dudas, mis inquietudes. Vayan al documento de la convocatoria, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ya hemos finalizado con esta ronda de preguntas, que es muy bueno y qué bueno que ustedes se van aclarando. Yo tengo la mano levantada. Ok, Yuridis, disculpe, pensé que usted había hablado. No, pues adelante, vamos a escucharla a usted. Yo tengo una duda, como que no escuché bien cuando usted estaba ahorita hablando sobre un apartado donde uno podía solicitar para publicar alguna investigación con ustedes, porque yo estoy estudiando un doctorado y he escrito artículos y la verdad se me ha hecho muy cuesta arriba encontrar revistas que me apoyen con su publicación, entonces creo que sería una buena alternativa. Sí, vaya a la web del IDEICI y usted va a encontrar información respecto a los procesos de publicación. Ok, muchas gracias. De acuerdo, si ahí usted va a buscar, vaya a la sección donde está la revista y entonces ahí usted le escribe y entonces ya ahí le contestarán y le darán seguimiento a su solicitud. Mil gracias. Bendiciones. A la orden, estamos para eso, para servir. Bueno, muchas gracias por estar esta noche, ¿verdad? A pesar de la lluvia, la situación que nos está afectando. Cualquier cosa estemos pendientes, pero entiendo, vamos a ver el día de mañana. Cualquier cosa, pues, por el grupo nos vamos comunicando y nos vamos informando. Muy agradecida de su presencia, muchas bendiciones y hemos finalizado esta noche de la jornada de inducción del programa Conoce tu Regional Investigando. Buen descanso, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches.